Pues vamos a acabar nuestra serie de vídeos de números racionales explicando cómo pasar de fracción a decimal y de decimal a fracción, ¿de acuerdo? Vamos a ver que existe una relación entre las fracciones y los números decimales. Esta vez no vamos a verlo a través de ejemplos prácticos, sino que simplemente vamos a ver cómo pasar de uno a otro. Comenzamos. Entonces, como hemos dicho en la entrada, vamos a ver ahora la relación entre las fracciones y los números decimales. Antes de que nada, os lo voy a explicar un poquito sobre la recta numérica. Acordaros que estábamos a partir de los números enteros que tenemos ahí escrito, nos dábamos cuenta que teníamos ahí huecos en la recta numérica entre cada unidad entera, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que necesitábamos las fracciones. También desde primaria utilizamos para rellenar esos huecos entre unidades enteras los números decimales, con lo cual existe una relación entre unos y otros. Eso es lo que vamos a ver hoy, y vamos a ver cómo podemos pasar de fracción a decimal y cómo podemos pasar de decimal a fracción. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a comenzar viendo cómo podemos pasar de fracción a decimal. Muy sencillo, realizando el cociente indicado o la división, ¿vale? O dividiendo los números que forman la fracción. De esta forma vamos a obtener un decimal, que podrá ser un número decimal exacto o finito si tiene un número determinado de cifras decimales, un decimal periódico puro si tiene cifras decimales infinitas y se repiten de forma periódica desde el principio de la parte decimal, y un decimal periódico mixto si tiene infinitas cifras decimales, ¿vale? Pero el periodo comienza después de una serie de cifras decimales iniciales en las que no hay repetición. ¿Lo entendéis? Bueno, vamos a ver unos ejemplos para que os quede claro, ¿vale? Si nosotros dividimos 4 entre 5 nos da exacto, nos da 0,8 la división, ¿vale? Y si yo divido 1 entre 4, que forman un cuarto, la división dará exacta y nos queda 0,25. Esos serían los decimales exactos o decimales finitos, ¿vale? ¿Cómo pasaríamos de fracción a decimal periódico puro? Por ejemplo, un tercio. Un tercio, si hacemos la división, veremos que nos queda un número decimal con infinitas cifras decimales todas iguales, que es 3, 3, 3, 3, 3. Con lo cual nos encontramos ante un decimal periódico puro, que sería el 0,3 periodo, ¿vale? Ahí os pongo otro ejemplo, 2 tercios también nos da un decimal periódico puro. Y por último vemos el ejemplo del periódico mixto. Si yo divido 1 entre 6, nos sale 0,16666, el 6 se empieza a repetir de forma infinita, con lo cual tenemos un decimal periódico mixto que es el 0,16 periodo, ¿vale? Creo que con los ejemplos ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, pues entonces pasamos a lo siguiente, que es pasar de decimal a fracción, ¿vale? Esto es un poquito más complicado y vamos a ver cómo hacer. Cualquier decimal exacto o periódico se puede expresar en forma de fracción, ¿vale? Y eso es lo que llamaremos la fracción generatriz. Bien, para ver lo que vamos a hacer y cómo vamos a calcularlo, vamos a distinguir entre los decimales exactos y los decimales periódicos, y dentro de los decimales periódicos vamos a distinguir el puro, acordaros, todas las cifras decimales iguales, y el mixto, que tiene inicialmente unas cifras decimales que no son iguales y a partir de alguna de ellas todas las demás se repiten de forma periódica. No tienen por qué ser iguales, pero se repiten de forma periódica, ¿vale? En el caso de los decimales exactos, para calcular la fracción generatriz
va a ser muy sencillo. En el numerador vamos a escribir el decimal completo, sin la coma, ¿vale? Y en el denominador vamos a escribir la unidad, el 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número de partida, ¿vale? Vamos con un ejemplo. 6,4. Pues yo tendré en el numerador el 64. Y en el denominador hemos dicho que tendremos la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales haya. En este caso solo hay una cifra decimal, luego solo pondremos un 0. A partir de ahí simplificamos. Otro ejemplo. Tiene 3 cifras decimales. Bien, numerador, número completo sin la coma. Tenemos 1 seguido de, en este caso, tendremos que poner 3 ceros. Simplificamos, nos queda esa frase. Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Vale. En el caso de los decimales periódicos, lo que vamos a intentar es conseguir dos expresiones con la misma parte decimal y a partir de ahí obtendremos la expresión, ¿vale? Vamos a ver en el caso de los decimales puros, ¿vale? Yo tengo un número, el que sea, n, ¿vale? En este caso hemos puesto de ejemplo 2,36366 periodo, es decir, 2,36 periodo, ¿vale? Bien. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar por 100, porque tiene dos cifras en el periodo. De esa forma voy a conseguir 100n, que sería 236,3636, etc. La parte decimal tiene siempre las mismas cifras. Si yo a eso le resto mi número inicial, ¿vale? Voy a obtener que 99 veces n va a ser igual a 234. Si yo el 99 lo paso a dividir, obtendré la fracción que se relaciona con n, que es 234 dividido entre 99. ¿De acuerdo? Y eso después lo simplificaré, en este caso dividiendo entre 9 y nos queda 26 onceavos. Veamos cómo hacerlo en el caso de los mixtos. Es aún un poquito más complicado. Tenemos ese número decimal periódico mixto, acordaros, fijaros que tiene el 6 y luego el 54 como un periódico, ¿vale? Y acordaros que lo que tenemos que conseguir es dos expresiones con la misma parte decimal. Bien, yo primero multiplico por 1000 tres cifras decimales para tener todas con la misma parte decimal, ¿vale? Y en segundo lugar voy a multiplicar por 10, que es la cifra que está en el anteperiodo, solo hay una, ¿vale? De forma que tengo 10n y también tienen la misma parte decimal. Ahora cuando reste la parte decimal va a desaparecer y voy a obtener que 999n va a ser igual a este número de aquí, ¿vale? Ahora, para conseguir la fracción relacionada con nuestro número decimal, simplemente tendremos que escribir el número que nos ha quedado y en el denominador 990. ¿De acuerdo? Sé que esto es un poquito difícil de entender. Bien, vamos a intentar acordaros de simplificar, ¿vale? Bien, como os decía, esto es un poco difícil de entender e incluso de llevar a la práctica, ¿vale? Vamos a intentar una forma más rápida utilizando la memoria, que es una de las olvidadas en nuestro sistema educativo, ¿vale? Existe una fórmula para poder calcular la fracción. En la fracción vamos a tener como numerador una resta, ¿vale? En la primera parte, ¿vale? En el minuendo vamos a tener el número sin la coma y el sustraendo va a ser la parte no periódica sin la coma. ¿De acuerdo? Vamos a tener una resta, ¿vale? En el numerador. Vamos a ver qué ocurre en el denominador. En el denominador también vamos a tener dos partes, aunque en el caso de los puros se va a convertir en una sola. En la primera parte del denominador vamos a poner tantos 9 como cifras decimales haya en el periodo, ¿vale? Y después pondremos tantos ceros como cifras haya en el anteperiodo. En el anteperiodo, acordaros que son las cifras decimales que no forman parte del periodo. Vamos a ver qué ocurre con nuestros ejemplos, ¿vale? Teníamos el 236 periodo, ¿vale?
Bien, pues si yo tengo que poner el número completo sin la coma, 236, quitar la parte no periódica, que es el 2, ¿vale? Y en el denominador tendré, como es puro, solo tendré 9 y tendré tantos 9 como cifras periódicas ahí, que son 2 y nos queda 99. ¿Veis? Si os fijáis que nos queda la misma fracción, que simplificamos y nos vuelve a dar el mismo resultado porque nos tiene que solo habrá una fracción relacionada con un número decimal, no puede ser diferente, ¿vale? Vamos al otro ejemplo. Bien, tenemos el número completo sin las comas. La parte no periódica, que en este caso es 76, tanto el 7 como el 6. Y abajo tendremos dos 9 porque tenemos dos cifras en el periodo y un 0 porque tenemos el 6, que es la parte del anteperiodo. ¿Lo entendemos, verdad? Vale. A partir de ahí vemos que nos queda la misma fracción que en el caso anterior. ¿Entendido? Terminamos el vídeo con un tip o un truquito para saber qué tipo de número decimal nos va a quedar en el caso de que tengamos una fracción y queramos saber el decimal. En el caso de que tengamos una fracción, lo primero que vamos a hacer es conseguir la fracción irreducible y a partir de ahí, para calcular el decimal, tendríamos que hacer la división entre el numerador y el denominador. ¿Os acordáis que lo hemos explicado al principio, ¿vale? Pero sin hacer esa división, nosotros podemos saber qué tipo de decimal nos va a dar, ¿vale? Fijaros que lo tengo ahí ya escrito, os lo explico. Si el denominador de la fracción solo tiene como factores el 2 y el 5, ¿vale? Nos va a dar un decimal exacto. Sin embargo, si nos encontramos con un denominador en el que no tiene como factores ni el 2 ni el 5, entonces al dividir nos va a dar un decimal periódico puro, ¿vale? Y por último, si el denominador de la fracción irreducible tiene el 2 y el 5 y además otros factores, nos encontraremos al hacer la división ante un decimal periódico mixto. ¿De acuerdo? Un pequeño truco por si queréis saber qué tipo de decimal os va a dar antes de hacer la división. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo vídeo. Let the math be with you. Nos vemos por las aulas.